Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad para con nosotros, porque no nos dejaste abandonados, no nos dejaste a la deriva, a merced de tradiciones, de leyendas, de dichos, sino que dejaste tu palabra escrita para que podamos acudir a ella a cada momento y a cada instante, Señor, y a cada minuto y en cada necesidad poder ir a tu palabra y saber que no cambia y que es estable y perfecta y suficiente para darnos luz y guiarnos, Señor, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ponemos delante de ti este tiempo rogándote que hagas eso, Señor, que ilumines nuestras vidas, que contestes nuestras dudas, aquellas que tú crees necesario contestar en este momento. Pero que sobre todo, mientras estamos en tu palabra, te rogamos que tú generes fe suficiente en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder obedecer lo que tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos. Amén. Josué capítulo 5. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el libro de Josué, y si tú recuerdas, Josué es un libro que me narra... un pelo. Ok. Josué es un libro que me habla de la conquista de la tierra prometida. ¿Recuerdas? Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y le dijo que se la daría a sus descendientes. Pero le dijo también que sus descendientes iban a ser prisioneros, esclavos, por 400 años. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el pueblo de Israel efectivamente desciende a Egipto porque hay una gran sequía. De hecho, la familia de Israel en ese momento. Y se multiplica en Egipto y por 400 años crece y es una gran nación luego. Y esta gran nación, después de ser muy bienvenida en Egipto, luego vienen otros reyes y los empiezan a esclavizar y a oprimir. Y claman a Dios y Dios envía un libertador. ¿Quién es este libertador? Moisés. Y por mano de Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero la promesa no era sacarlos de Egipto, sino llevarlos a la tierra prometida. Pero, pues primero salen de Egipto y llegan a la orilla de la tierra prometida. Y cuando están ahí en la orilla de la tierra prometida, Moisés envía 12 espías que recorren la tierra prometida, regresan al campamento de Israel y vienen con este reporte. Le dicen a Moisés, bueno, la tierra que Dios nos ofrece es hermosa, es increíble, tiene frutos gigantes, pero también hay gigantes cuidando la tierra y hay gente valerosa y valiente y nos van a matar, nos van a destruir. Entonces de los 12 espías, 10 vienen con este reporte malo y solo 2, Josué y Caleb, llegan diciendo, es verdad, hay gigantes, pero Dios prometió, entonces creámosle a Dios y vamos a conquistarla, vamos a la tierra que Dios prometió. Pero la opinión de los 10 que tenían el informe negativo pesa más en el pueblo y el pueblo empieza a hablar mal de Dios y mal de Moisés y empieza a decir, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Ahí teníamos una sepultura, ahora veremos morir a nuestros hijos en el desierto. Entonces Dios habla y dice, por cuanto no me creyeron, los hijos que ustedes dijeron que morirán en el desierto, esos hijos entrarán a la tierra prometida y ustedes morirán en el desierto porque no creyeron mi palabra. Y eso es lo que sucede. El pueblo de Israel entonces queda 40 años vagando en el desierto, 40 años en el desierto, porque no le creyeron a Dios. Y cuando muere toda esa generación, cuando mueren todos excepto Josué y Caleb, cuando mueren todos los demás, todos los hijos de ellos y los que nacen en el desierto, todos ellos son los que entran a la tierra prometida por mano de Josué. Y vimos que esto es una analogía de lo que sucede en nuestras vidas. Muchos de nosotros fuimos salvos, es decir, salimos de Egipto, pero hemos quedado dando vueltas en el desierto. Y cuando tú oyes que alguien te cuenta un testimonio o lees en la palabra la vida que Dios promete, una vida de gozo, una vida de abundancia en el Espíritu, tú dices, yo no estoy viviendo eso, yo estoy viviendo y tropiezo y caigo y no estoy viviendo eso. Probablemente es porque saliste de Egipto, nadie duda de tu salvación, pero estás en el desierto. No has entrado a la vida en el Espíritu, a la vida en la tierra prometida. La tierra prometida no es un símbolo del paraíso, sino de la vida en el Espíritu, porque todavía hay batallas, incluso hay derrotas.
Como en la vida en el espíritu, hay batallas y a veces pueden haber derrotas, pero de todos modos la guerra está ganada. Y de eso habla también el libro de Josué, de cómo entrar a vivir a esta vida en el espíritu, la vida que Dios quiere que tengamos, a la vida a la que Dios quiere llevarnos. Y la semana antepasada más bien, vimos en Josué capítulo 4, que cuando una de las formas de poder entrar a vivir en el Espíritu es levantando monumentos. Y si tú recuerdas, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y Dios manda a que tomen 12 piedras de en medio del Jordán y las levanten como un monumento afuera donde iban a pasar la noche. Y además otro monumento que Josué edifica en el lecho del río Jordán, que se había secado para dejar pasar al pueblo. Y vimos esto, ¿no? La importancia de que en mi vida yo tenga estos monumentos y que sean visibles a mi familia, a mis hijos, para que otros pregunten y digan, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes esto? Y tú puedas decir, bueno, esto es una prueba de un momento en el que Dios hizo esto. Capítulo 5, y estamos en ese momento, acaban de cruzar el Jordán, acaban de pasar la noche ahí en Gilgal, donde está el campamento, y dice el verso 1 del capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y aquí vemos esta descripción de lo que está sucediendo. Los enemigos de pronto sabían lo que Dios había hecho 40 años antes, que Dios había abierto el mar y ellos habían pasado en seco. Jericó está muy cerca de la ribera del Jordán. Y desde Jericó probablemente se alcanzaba a ver del otro lado del Jordán, cuando llegó el pueblo, la columna de fuego y la nube. Y ellos veían eso. Y por eso recuerdas cuando entran los 2 espías, dicen, Rahab les cuenta, todo el pueblo está aterrado, está espantadísimo por lo que vemos, sabemos que Dios les ha entregado esta tierra. Y cuando de pronto a eso le suman que el río Jordán se abre y pasa el pueblo de Israel, yo creo que en Jericó y todos los reyes ya estaban espantadísimos. Y aquí lo que nos dice es que desfalleció su corazón. No hubo más aliento en ellos, pero no se arrepintieron. Pero no buscaron a Dios. Es decir, ellos están confiando en sus dioses. Y de pronto aparece un pueblo que tiene un Dios que hace este tipo de cosas poderosas, portentosas, y ellos lo saben, lo creen, lo ven, y no se arrepienten. A veces nos parecemos mucho a esos. Nosotros vemos la mano de Dios, vemos lo que Dios hace, pero no escuchamos lo que Dios dice, y no obedecemos lo que Dios pide. Y nos parecemos en esos momentos más a estos reyes que al pueblo de Dios. Ahora, cuando el enemigo está así, espantado, atemorizado, que no puede entender nada, que está verdaderamente temblando de miedo, tú dirías, ese es el momento para atacar. O sea, ¿qué mejor momento? Están temblando, ni siquiera van a poder. Los capitanes están metidos en las camas, debajo de las camas, tapados, todos están temblando. Dirías, este es el momento de atacar Jericó, este es el momento de entrar y conquistar la tierra, este es el momento de tomarlos a todos, porque ahora están temblando por nuestra presencia. Pero los planes de Dios no siempre son nuestros planes. Y fíjate lo que dice el versículo 2. En aquel tiempo, es decir, en ese momento, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y tú dices, ¿qué? O sea, este es el momento de entrar en batalla, este es el momento de entrar a la guerra. ¿A quién se le ocurre que es el momento de circuncidar? Aparte, a los varones. ¿Cómo? O sea, fíjate además qué es la razón y todo esto. Versículo 3. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa, y aquí te da el por qué Dios pide eso, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino. Es toda esta generación que no le creyó, había muerto.
después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y esto es la razón. Es decir, todos los mayores de 40 años, todos los hombres que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero toda esa generación murió en el desierto. Y solo quedan aquellos que son menores de 40 años. Y lo que Dios dice es, a esos menores de 40 años, a esos varones que tienes, que son los hombres de guerra, son los hombres fuertes del ejército, circuncídalos. Y tú dices, eso es absurdo. Pero Dios sabe por qué está haciendo las cosas. A lo mejor el pueblo diría, este es el momento de tomar la tierra, de tomarla para nosotros y de poseerla. Y Dios dice, no, este es el momento para que yo los tome a ustedes, para que yo posea sus corazones, para que sus corazones estén en mi mano. Eso es más importante que poseer la tierra. Eso es mucho más importante. Y sobre esto vamos a regresar al final. Nada más déjame puntualizar un pequeño detalle, porque justo estas semanas alguien me vino con esta pregunta y creo que no es coincidencia que pasemos por aquí. Todo el pueblo que salió de Egipto no le creyó a Dios y por ello murieron en el desierto. Ahora, sus hijos no fueron circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Y como el pueblo que salió de Israel realmente estuvo en rebeldía y por 40 años estuvieron en rebeldía constante, los hijos tuvieron que llevar parte de esa consecuencia. Porque los hijos no tuvieron el ejemplo correcto de sus padres. Ahora, antes de continuar, si bien es cierto que los hijos tuvieron cierta consecuencia heredada de parte de sus padres, porque sus padres no pusieron un buen ejemplo, los hijos tuvieron la oportunidad en el momento preciso. Y Dios pone esta oportunidad enfrente de ellos. Y ellos ahí tienen la oportunidad de nuevamente unirse al pacto a través de la circuncisión. ¿Has oído esto de las maldiciones generacionales? Bueno, con todo respeto, las maldiciones generacionales son una excusa para mucha gente por no asumir la realidad de su pecado y por no ver realmente la realidad a los ojos. ¿A qué me refiero? Muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que yo soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico, ¿no? Y pues, Dios visita la maldad y pues, hasta la tercera y cuarta generación y pues entonces por eso yo soy así, porque pues ya, o sea, mi abuelo era un idólatra, entonces ya, ¿sabes qué? No es verdad. No existen las maldiciones generacionales. Esa es una doctrina que no es bíblica, que fue añadida en base a una mala interpretación de un pasaje, y quisiera que nos tomáramos el tiempo. Acompáñame a Éxodo, capítulo 20, para analizar esto. Y si tú crees esto, por eso dije al principio, y lo quiero presentar con mucho respeto, si tú crees esto, te ruego que abras tu corazón a lo que la palabra dice. No me creas a mí, cree los textos que vamos a leer, y que a partir de eso tú tomes una decisión el día de hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 5, está hablando acerca de la idolatría, es el momento de los 10 mandamientos. Y Dios dice, Éxodo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ¿no? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De este pasaje sale todo esto, que, sí es cierto, Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero espérate, tienes que leerlo completo. Número 1 dice, de los que me aborrecen. O sea, si el padre aborrece a Dios y el hijo aborrece a Dios, Dios va a continuar en este camino
de juicio y probablemente las consecuencias, y todo va a seguir heredándose 3 o 4 generaciones. Pero fíjate el versículo 6, el versículo que sigue. Porque este es ese Dios que es celoso, que es estricto con el pecado, pero dice el verso 6, y hago misericordia ¿a cuántos? A millares, no a la 3ª y a la 4ª generación nada más, sino a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es un Dios de juicio, pero sobre todo es un Dios de misericordia. Ahora, el hecho de que Dios sea un Dios de misericordia no desecha que sea un Dios de juicio. Por eso, todos los que hemos creído en Cristo, déjame decírtelo bien claro, si tú has creído en Cristo, tú has enfrentado un juicio también. Y fuiste declarado culpable y fuiste condenado. El secreto está en que la condena de tu pecado la llevó Jesucristo sobre sí mismo. Pero fuiste condenado. No eres inocente. Entonces, ¿quién podría salvar a su generación? Pues nadie. Todos somos. La Biblia dice, no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. Todos son inútiles. Entonces no habría un hijo que pudiera salvarse. Ahora, acompáñame a Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel está antes del profeta Daniel. Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer una gran porción de Ezequiel capítulo 18. ¿Y estás ahí? Asegúrate de llegar porque quiero que tengas esto y sobre todo si es que tú has oído de las maldiciones generacionales y crees que tu hijo está pasando una maldición por tu pecado o tú estás viviendo eso por el pecado de tu padre. Ezequiel capítulo 18 versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, Dios empieza a decirles, a ver, explíquenme, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán? El refrán lo voy a parafrasear, sería como decir, los padres comieron dulces y los hijos tienen caries. Es más o menos eso lo que dice. O sea, los padres hicieron algo, pero los hijos están pagando las consecuencias porque los padres pecaron. Maldición generacional. Y eso es lo que está diciendo Dios. A ver, explíquenme, ¿qué están pensando? ¿Qué es lo que creen cuando los que dicen eso? Verso 3. Vivo yo, está hablando Dios, dice Jehová el Señor, nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios dice, tú estás diciendo, pues yo ya ni modo, ya no tengo nada que hacer, porque mi papá pecó, mi papá comió dulces, a mí me salen las caries, pues ya ni modo. Y Dios dice, no, todas son mías. La del Padre y la del Hijo son mis almas. Yo puedo hacer lo que quiera con las dos, son mías. ¿Y sabes qué? El alma que pecare, esa morirá. Verso 5. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a ídolos de casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Más, o sea, este es el Padre, es justo el Padre, hace todo lo que Dios pide. Pero si engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, o sea, que no haga lo bueno, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, etcétera, etcétera, bríncate al versículo 13, prestar interés, tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, a pesar de que su padre cumplió todo. El hijo es un ladrón, el hijo es de lo peor, ¿sabes qué? El hijo morirá. No tiene la justicia del padre, no se puede heredar. Verso 14. Pero si éste engendrare hijo, ya estamos hablando del nieto aquí, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos,
No comieres sobre los montes, ni alzares sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, etcétera. Bríncate al verso 17. Apartares su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, si empiezas a reclamarle a Dios, pues si las maldiciones generacionales, ¿dónde quedaron? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Es decir, incluso Dios dice, ¿y sabes qué? Incluso ese que está haciendo lo malo y lo malo y lo malo, si se aparta, si se arrepiente, vivirá. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, como te digo, con todo respeto, si tú crees eso, la palabra de Dios es muy clara. No existe. Si tu padre fuera lo que sea, lo peor del mundo, tú tienes una responsabilidad propia de vivir delante de Dios. Y tú vas a estar delante de Dios basado en lo que tú hiciste, que desde este lado de la historia, después de la cruz, se resume en qué hiciste con Jesucristo. ¿Lo aceptaste como tu Señor? ¿Es Él el Rey de tu vida o no? Y de la misma manera, no existen las cunas cristianas. La salvación no se hereda. Pero, una cosa sí es cierta. Si en tu vida, en tu casa, tus hijos ven estos monumentos de los que hablábamos hace 15 días, si en tu casa tú te estás lleno o llena de estos monumentos, de estas rocas, que tus hijos preguntan, ¿qué es esto? Y tú les dices, esto es lo que Dios hizo tal día, tal vez. Esto es un recordatorio de lo que como Dios es fiel. Y es evidente, tan evidente que tus hijos pueden preguntar y decir, ¿qué es eso? ¿Sabes qué? Estás dejándoles un camino mucho más claro a tus hijos. De todos modos, ellos van a tener que tomar sus decisiones. Y será responsabilidad suya su salvación. Es responsabilidad tuya dejar estos monumentos para tus hijos. Y ellos verán cómo responden ante ello. Pero tú cumple tu tarea. Ahora, déjame ahondar algo que se me fue hace 15 días y que bueno que repasamos esto porque me permite decirlo. Hay otro tipo de monumentos que también tú tienes que tener. Hay otro tipo de monumentos que también es necesario edificar. Hay monumentos en la historia que son a momentos gloriosos, ¿no? Monumentos que representan cosas, momentos históricos cúspides en la historia de los países o de las naciones. Pero también hay monumentos en el mundo que recuerdan hechos vergonzosos y que están ahí con un propósito, recordar la vergüenza que se tuvo y lo mal que se hizo. Por ejemplo, monumentos en Auschwitz a las víctimas del Holocausto, o monumentos en Hiroshima y Nagasaki, o incluso el monumento que está en donde estaban las torres del World Trade Center. Estos monumentos no representan momentos gloriosos, como las piedras de las que hablábamos, ¿no? Momentos en que sentiste la mano de Dios sosteniéndote. Hay otros monumentos que también representan momentos vergonzosos y dolorosos. Esas son tus cicatrices. Las cicatrices, el pecado lo que hace es dejar cicatrices en tu vida. ¿Y sabes qué? Esas cicatrices también las tienes para testimonio. No es un testimonio abierto Este no es un testimonio expuesto a todos, pero sí creo que es bueno y es necesario
alguna vez y de vez en cuando Dios lo permite, tomar a alguien, seguramente a tus hijos, y decirles, ven, quiero que veas esta cicatriz por el pecado en el que yo estuve. Y no es necesario que estés en eso. Eso hizo Jesús. ¿Recuerdas a Jesús? Cuando Tomás dijo, no creo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se paró en medio y le dijo, ¿sabes qué? Ven, toca mis cicatrices. Toca y siente lo que hace el pecado. En el caso de Jesús, por supuesto, no es su pecado, sino el nuestro. Pero lo que hace es decirle a Tomás, toca y cree. Eso es lo que hace el pecado. Y en tu vida estoy seguro que hay este tipo de monumentos, hay estas cicatrices de decisiones que tomaste basado en tu propia sabiduría, de momentos en los que desechaste el consejo de Dios, o incluso de momentos antes de conocer a Dios, y han dejado una cicatriz en tu corazón. Y que el día de hoy tú puedes ver a alguien, probablemente a tu hijo o a algún amigo en la iglesia, y decirle, ¿puedo hablar contigo? Déjame contarte mi testimonio. Yo hice lo que estás haciendo y quiero que veas el precio y lo que costó. Y no necesitas estar en ese camino. Tus hijos, ya sea que vean estos monumentos, estas rocas de momentos gloriosos con el Señor, o ya sea que les muestres las cicatrices del pecado que el pecado ha hecho en tu vida, por supuesto que hay perdón, pero hay una cicatriz. Cuando vean eso tus hijos, ellos tendrán que tomar una decisión por sí mismos. Pero si tú haces lo correcto, estás facilitando mucho su decisión. Y van a creer, por lo menos, que tú crees en lo que dices, que tú crees y vives en aquello que proclamas. Y eso fue lo que pasó aquí. Estos hijos de Israel que están entrando a la tierra prometida tienen una oportunidad de obedecer a Dios, como la tuvieron sus padres. Pero hubiera sido más fácil si sus padres hubieran hecho lo que sus padres debían hacer. Por eso Dios les dice a ellos, edifiquen estos monumentos, estas rocas, unas a la vista de todos, otras en el lecho del río, donde nadie más las puede ver. Y yo necesito estar viendo claramente eso. Versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, es decir, a esta nueva generación. Es como si Dios estuviera diciendo, vamos a volver a empezar, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Verso 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. La circuncisión era necesaria en ese momento porque, como vamos a leer más adelante, iban a celebrar la Pascua. La Pascua la habían celebrado una noche antes de salir de Egipto. ¿Recuerdas cuando el heridor pasó tomando la vida de todo primogénito? Y ellos salieron de Egipto, celebraron la Pascua esa noche y no la volvieron a celebrar hasta este momento. Y cuando Dios instaura la Pascua, lo puedes leer en Éxodo 12:43, léelo en tu casa. Ninguna persona que no haya sido circuncidada podría celebrar la Pascua. Entonces, esta es otra razón por la que todos tienen que ser circuncidados para poder celebrar la Pascua. Verso 9. Y ahí están, y se quedaron en el campamento hasta que sanaron. Y dice Jehová, dijo a Moisés, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. La palabra oprobio la puedes traducir como burla o deshonra. De alguna manera esto está haciendo referencia a cómo probablemente los egipcios se burlaban del pueblo de Israel porque decían, ay sí, su Dios los sacó de aquí muy milagrosamente y los tiene dando vueltas en el desierto y todos murieron en el desierto. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de pueblo es ese? Y se estaban burlando y estaban deshonrando, pero Dios dice, el día de hoy, a través de la circuncisión estoy quitando eso porque el pueblo está pasando como lo dije, como lo prometí. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La palabra Gilgal quiere decir rodar o remover o quitar. Verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó.
Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y esto es lo que sucede, o sea, entran a la tierra prometida y lo primero que sucede es, celebran la Pascua, comieron del fruto de la tierra, es decir, no sembraron, sino lo que la tierra había dado, porque si empezaban a sembrar en ese momento, tardaría mucho en que diera fruto. Comieron todo ese año de lo que la tierra les dio, simplemente de lo que la tierra producía. Ten en cuenta que había pueblos en esa zona, que había ciudades que tenían sus campos, y lo que ellos van a hacer es entrar y comer de lo que habían sembrado otros, y ellos están recibiendo esa bendición. Comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y lo que sucede también es que el maná de pronto deja de caer. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? En la vida en el Espíritu ya no vives de milagros, sino del fruto del Espíritu. El maná era un milagro. O sea, todos los días caía maná del cielo. Y había una nube sobre ellos, y había una columna de fuego, y había, o sea, del otro lado del Jordán vieron una serie de milagros increíbles. Y ninguno de esos milagros fue suficiente para que el pueblo le creyera a Dios y entrara a la tierra prometida. Por eso quedaron 40 años vagando en el desierto. En cambio, cuando entras a la vida en el Espíritu, ¿sabes qué? Los milagros ya no importan. Claro que hay milagros, pero no es tu interés principal. Por eso la llenura del Espíritu Santo no es para ver milagros, para hacer milagros, sino para dar testimonio del Señor. ¿Y cómo puedes dar testimonio del Señor? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿Cuál es la única seña que tiene un discípulo de Cristo? ¿El acento? No. ¿El tipo de corte de pelo? No. ¿Que lleva una Biblia? No. ¿El tipo de ropa? No. ¿Cuál es la única marca que distingue a un discípulo de Jesucristo? El amor. El amor, que es el fruto del Espíritu. Y en la tierra prometida se come del fruto de la tierra prometida. En la vida en el Espíritu no requieres milagros. Vives del fruto del Espíritu, del amor. Déjame redondear algunas cosas. Vamos a dejar ahí. La próxima semana veremos del versículo 13 en adelante. Pero déjame retomar un par de cosas de lo que representa este pasaje a nuestras vidas el día de hoy. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Está hablando precisamente de esta época, de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el mar y todo esto. Y dice el verso 6 de 1 Corintios capítulo 10, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que estamos leyendo, son cosas que sucedieron como ejemplos. La palabra ejemplo es la palabra que puedes traducirla como tipo, como marca, como sello, como una señal. Ahora en el versículo 11 en 1 Corintios capítulo 10, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y es la misma palabra, o sea, todo esto que estamos leyendo sucedió realmente, pero sucedió como ejemplo para que seamos amonestados. Sucedió como un tipo, como un sello. Un sello en este sentido, un sello es algo que deja marcado, una copia de lo que tienes aquí se marca en el papel o donde lo hagas. Y esto de aquí fue escrito para que sea un sello, para que sea una marca en nosotros, para que sea un ejemplo, un tipo. Y creo que definitivamente no es casualidad que cruzando el Jordán, entrando a la tierra prometida, lo primero que hacen es circuncidar. Y es lo primero que Dios pide. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Pero realmente lo que Dios quería hacer no era un simple ritual físico.
Acompáñame a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice: circuncidaos a Jehová. Está hablándole al pueblo de Israel. Estamos en el Antiguo Testamento. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que Dios quería? No quería un rito físico, sino quería realmente circuncidar el corazón. Y la circuncisión física iba a ser simplemente una señal de lo que Dios quería que sucediera en mi corazón. El día de hoy sería el equivalente al bautismo. ¿Eres cristiano porque te bautizaste? Si no te bautizas, ¿ya no eres cristiano? No, claro que no. Somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Es decir, no es el bautismo lo que te da el ser hijo de Dios. Pero, cuando eres un hijo de Dios, el primer fruto que das es el bautismo. Es lo mismo. Y Pablo en Romanos capítulo 4, acompáñame a Romanos capítulo 2, perdón. Romanos capítulo 2. Verso 28. Lo pone muy claro. Dice: no es judío. Romanos 2, 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que circuncide mi corazón. La circuncisión en la Biblia representa cuando llega el punto en el que tú tienes que dejar la carne a un lado y vivir en el Espíritu. Crucificar tu carne con Cristo y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no vivo en este cuerpo, ya no le doy a este cuerpo lo que me demanda, ya no le doy lo que me exige, ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Él dice. ¿Y qué crees? Para poder hacer eso necesitas el Espíritu Santo. No puedes hacerlo de otra manera. El Espíritu Santo es el único que puede hacer en tu vida, te puede darte la capacidad de vivir en el Espíritu. Y por eso creo que lo primero que hacen al entrar en la vida en el Espíritu es la circuncisión, y es lo que yo tengo que hacer. Cuando entro a la vida en el Espíritu, lo primero que hago es desechar la carne, circuncidar el corazón, exponer mi corazón delante de Dios. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué Dios eligió esa forma de hacer un pacto con Israel? ¿Por qué no les dio playeras o credenciales o un gafet o no sé? ¿Por qué Dios decidió la circuncisión? Esta va a ser la señal del pacto entre tu nación y yo, entre tú y yo. ¿Por qué? Número 1, porque es algo íntimo. Es algo totalmente íntimo. Y de la misma manera, el pacto de Dios conmigo el día de hoy es algo íntimo. Puedo fingirlo ante los demás, pero Dios sabe realmente si mi corazón está puesto delante de Él o no. No había ninguna diferencia externa entre los judíos y los cananitas, entre los de Jericó y los judíos que acaban de llegar. Ninguna diferencia externa. No era para apantallar a los demás, era porque Dios y ellos sabían que eran su pueblo, un pacto. De la misma manera,
¿Sabes qué? Puedes venir a la iglesia, puedes orar, puedes cantar, puedes hacer todo. Pero solo Dios sabe, y tú, si verdaderamente has rendido tu corazón delante de Él. Y por eso Dios eligió este pacto. Porque es algo, número uno, que nadie más puede juzgar. Y número dos, porque es algo que implica dolor. Y el deshacerte de tu carne duele. Además, ¿sabes qué es interesante? Que Dios no lo puso como requisito para entrar a la tierra prometida. O sea, no es que Dios dijo, bueno, aquel que quiere entrar a cruzar el Jordán, circuncídese y luego cruce. Y van a ir cruzando uno por uno, ¿no? Y si entra y se saca el mar, pues el río, pues cruzó, está bien. Y si no, el río se lo llevará. No, o sea, no lo puso como requisito, sino después de haber cruzado. Fíjate el versículo 7. Dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. O sea, ¿quiénes entraron? Entraron incircuncisos a la tierra prometida. No puedes entrar a la vida del Espíritu a través de un ritual religioso. Ya hice esto, ahora Señor, dame tu Espíritu. No puedes entrar así. Tienes que entrar, ¿cómo? Lo vimos, puestos los ojos en Jesús, mirando el arca, caminando, dando un paso de fe. ¿Sabes qué? Dios primero mostró su gracia, hizo este milagro, cruzaron y entonces Dios les dice, ahora, ¿sabes qué? Confíen en mí. Circuncida a todo varón. Y probablemente, ¿te imaginas? De pronto Josué viene, está con los generales y todos, ok Josué, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a conquistar Jericó? Bueno, vamos a circuncidar a todo varón. ¿Por qué? No, ¿cómo crees? O sea, Jericó está aquí, está a 3 kilómetros. O sea, se van a enterar, van a venir, nos van a destrozar, nos van a aniquilar. ¿Recuerdas la historia de Dina? ¿Recuerdas la historia cómo los hermanos vengaron la muerte de Dina? Hicieron circuncidar a todo el pueblo y luego fueron y los mataron. Y están pensando probablemente, pero ¿sabes qué? Josué, yo creo que les dijo, a ver, chicos, Dios lo pidió. Ahí están los monumentos. No es prueba suficiente de lo que Dios, por si se olvidaron, ahí están las rocas lisas, sacadas de medio del Jordán. Prueba de que Dios hace lo que Dios quiere. Él es el que mostró primeramente su misericordia. Él abrió el río. Él es el que va a protegerlos. Las piedras son la garantía. Por eso, ¿sabes qué? Cuando Dios te pide algo, la fe ciega no existe en el creyente. Ningún creyente tiene fe ciega. Ciego es aquel que no ve las maravillas de Dios. Los creyentes tenemos los ojos abiertos y porque tenemos los ojos abiertos y vemos las maravillas de Dios, podemos caminar con fe, con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo que vi ayer, por lo que Dios hizo hoy, sé que el día de mañana Dios va a ser fiel y puedo obedecerle. ¿Cuándo empiezas a desconfiar de Dios? ¿Cuándo? ¿Sabes? Cuando dejas que olvides lo que Dios hizo ayer. Haz memoria. ¿Cuándo ha fallado Dios? Entonces, ¿por qué cuando viene empiezas a ponerte nervioso y a tratar de solucionar las cosas en tu carne? Tienes que cortar con ese chavo. No es creyente. Pero es que lo que pasa y no caminas en el espíritu, sino en la carne, porque no crees que Dios es capaz de darte cosas mucho más abundantes. Pero si recuerdas cómo Dios te ha tratado, entonces puedes decir, si abres los ojos vas a decir, sí es cierto, hasta ahora
Dios siempre ha tenido razón y puedo caminar en fe. Confía. Además, sabes que Dios puede abrir el mar, Dios puede abrir el Jordán, Dios puede hacer caer maná, Dios puede poner una columna de fuego, Dios puede poner una nube, Dios puede hacer muchas cosas, pero esto lo tienes que hacer tú. Dios no te va a obligar a ser parte de su pueblo. Dios no te va a obligar a caminar como un hijo suyo. La circuncisión es una decisión tuya. Y tú tienes que decidir, sí o no, sigo en la carne o camino en el Espíritu. Dios ya dio las pruebas. Depende de ti. Y cuando lo haces, me encanta. Porque después de la circuncisión, ¿qué es lo que sucede? Celebran la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Sino el recordatorio, en esa época, la prefiguración para nosotros, el recordatorio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. De la esperanza de que todos tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Y no hay condenación sobre mi cabeza. Que el que está en Cristo es nueva criatura. O sea, cuando caminas en el Espíritu, la Pascua es real en tu vida. El entender el sacrificio de Cristo, el vivir el sacrificio de Cristo es real en tu vida. Y vas a comer del fruto de la tierra, el fruto del Espíritu. Y vas a tener panes sin levadura, caminar en santidad. Y espigas nuevas y provisión para cualquier cosa que tú necesites. ¿Y sabes qué? El maná de milagros ya no va a ser necesario. A lo mejor el día de hoy tú vienes diciendo, es que Dios necesita una señal, dame una prueba, dame una señal, vamos. ¿Sabes qué? Cuando cruces el Jordán y camines en el Espíritu vas a decir, el maná no lo necesito, tengo el maná que descendió del cielo. Por eso en la tierra, en el Espíritu, el maná dejó de caer, porque está el verdadero pan que descendió del cielo. Y no es necesario nada más. Ahora tú dirás, ok, venga, ya lo entendí. ¿Cómo le hago? Porque estamos de acuerdo que no estamos hablando literalmente. O sea, la circuncisión física, ¿de qué aprovecha? A los que salieron de Egipto no les sirvió ni para cruzar el Jordán. No les sirvió para nada. ¿De qué aprovecharía si estuviéramos hablando físicamente? No estamos hablando físicamente. ¿Y cómo puedo circuncidar entonces mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para cortar la carne? Hazte cuchillos afilados. ¿Y cómo? Aquí tienes la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Afílala. La tienes, pero a lo mejor está toda derrumbada, oxidada, porque no la estás afilando. Y hazte cuchillos. Y esto, ¿sabes qué es lo que va a circuncidar tu corazón? La semana pasada con Alex veían el resultado del fruto del Espíritu. Eso no puede ser posible sin una vida llena de la palabra. La Biblia pone los mismos resultados cuando dice que sean llenos del Espíritu, no de vino, y pone toda cantando con himnos espirituales. Todos esos resultados son los mismos que cuando Pablo dice que more en abundancia la palabra en vosotros. Y entonces hablarás con cánticos espirituales, esposos se entregarán por sus esposas, las esposas estarán sujetos a sus maridos. Los mismos resultados de ser lleno del Espíritu y ser lleno de la palabra, porque las dos cosas son lo mismo. No puedes ser lleno del Espíritu si no eres lleno de la palabra. Y si eres lleno de la palabra, vas a ser lleno del Espíritu. Así que hazte cuchillos afilados. Afila tu espada. Preséntate delante del Señor y dile, Señor, aquí estoy. Circuncida mi corazón. Quita la carne. Arrójala de mí. Ya no quiero vivir para mí. Una vez más, no lo puedes hacer en tu carne. No es un requisito. Tienes que cruzar el Jordán. Tienes que
pedir la llenura del Espíritu Santo y entonces vas a poder vivir de esta manera. ¿Y cómo se hace eso? Se pide. Simplemente se pide. Y si permaneces en la palabra, el ser lleno del Espíritu no es una ocasión en tu vida, sino una condición de tu vida. Diariamente ser lleno del Espíritu. Diariamente pedir a Dios. Como alguien dice por ahí, todos los días, el refil es gratis. Del agua de vida, que es el Espíritu, el refil es gratis. Puedes ir y llenarlo las veces que quieras. El precio ya fue pagado por completo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nos hablas, nos enseñas, nos cuidas, nos amas, nos proteges. Y Señor, también gracias porque nos disciplinas. En primer lugar, Padre, queremos rogarte que podamos construir estos monumentos con las obras que tú has hecho en nuestra vida, que puedan ser evidentes a todos, sobre todo a nuestra familia, Señor. Señor, sabemos y entendemos que nuestros hijos tomarán las decisiones por su cuenta, pero queremos, Señor, ser el canal por el cual tú les hables. Y no queremos ser un estorbo a la fe que puedan tener. Y Padre, venimos a ti así como estamos, con cicatrices marcadas en todo el cuerpo por el pecado en nuestra vida, por lo que hicimos antes de conocerte e incluso por lo que hicimos después de conocerte, Señor, si nos apartamos de ti. Te ruego, Señor, que podamos ver cotidianamente estas cicatrices y que nos recuerden cómo, Señor, el pecado daña y te deshonra. Y ayúdanos, Señor, a que a través de estas cicatrices, cuando tú nos lo muestres y sea necesario, podamos compartirle y exhortar a alguien de la familia, Señor. Y Padre, te rogamos que tú quites, Señor, toda nuestra carne, que tú la crucifiques. Aquí está, Señor. Nada más que un saco de huesos. Señor, sabemos y anhelamos un nuevo cuerpo, porque nuestro espíritu es nuevo y somos nuevas criaturas, Padre. Ayúdanos a no consentir más a nuestra carne. Queremos circuncidar nuestro corazón delante de ti, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que sea una necesidad imperante, desesperada, diaria en nuestras vidas, para que de esa manera, Señor, podamos agradarte, glorificarte y honrarte, todo de acuerdo a tu dignidad. Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote que hagas tu voluntad, que sabemos que siempre es mejor que la nuestra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.